Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Espero todos se encuentren pero muy bien. Bueno, hemos llegado nuevamente a este día miércoles, donde nos reunimos a tener una corta reflexión sobre la palabra de Dios. Les recuerdo, este próximo domingo nos vemos desde las 9 de la mañana. Esperamos que todos puedan estar allí y que podamos juntos adorar al Señor. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a leer nuestras Biblias al Salmo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Salmo versículo 4, versículo 1. Leámoslo juntos. Dice la palabra de Dios: Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Oremos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Dios mío, por darnos tu amor. Gracias, Señor. Señor, ante ti venimos a poner en tus manos este tiempo de aprender, de reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor. Por favor, háblanos hoy, enséñanos, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, buenas noches. Este salmo fue escrito por el rey David, y al parecer este salmo fue escrito en un momento en el que David se encontraba bajo un problema inclusive hasta familiar, y estaba hablándole a unos enemigos para que no se fueran a apoyar a su hijo, que se había vuelto un rebelde, que había querido inclusive atacar a su propio padre. Es una de las teorías que existen acerca sobre ese Salmo capítulo 4. Definitivamente quiero destacar que en ese Salmo resalta la confianza que David tenía en el Señor. La confianza que David tenía en el Señor. Así que quiero que lo veamos por partes y leamos nuevamente el versículo 1. Dice: Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Podemos resaltar en este versículo 1 cómo David está pidiéndole ayuda al Señor. Mire que él está pidiendo a Dios que le responda. Y David no solo está orando, dice el versículo 1 que está clamando, es decir, que estaba levantando una oración bastante fuerte, porque el problema era pero muy grave. Sin embargo, él se acerca a Dios pidiéndole que sea él quien le declare inocente y que lo libre de sus problemas. David no la estaba pasando bien, como podemos ver en este versículo 1. Y imagínense cómo se sentiría él sabiendo que su propio hijo estaba rebelándose contra él y, en fin, estaba haciendo cosas muy malas en contra de su propio reino, el reino de su propio padre. Y le dice: libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Yo creo, como lo he hablado varias veces, David tenía en el baúl de su corazón muchos recuerdos de cómo Dios había sido benevolente con él, de cómo Dios lo había ayudado, de cómo el Señor había extendido su mano en favor de él y lo había librado de muchas cosas. Y esta es una ocasión más para poner su confianza en Dios. Prácticamente era un conflicto familiar. Y qué duros son los conflictos familiares. Dios nos ayude. Y dice el versículo 2: ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? David está luchando contra mentiras, contra comentarios, contra calumnias. David estaba luchando, y me imagino cómo su corazón podía estarse lleno de amargura, de tristeza, sabiendo que inclusive su hijo era el que estaba infundando esta situación. Pero habían personas que estaban dispuestas a apoyar la rebeldía de Absalón.
Así que vemos cómo David ruega a Dios en medio de esta circunstancia. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías en medio de una circunstancia así o algo similar? Pues podemos ver que David buscó a Dios también en ese momento. Y si tal vez tú estás pasando por un conflicto de familia, si tal vez hoy alguien que era muy cercano a ti se ha vuelto alguien que está en contra tuya, pues déjame decirte que la clave está en buscar a Dios, en ayuda, buscar a Dios. Mira, mira cómo se va desenvolviendo este salmo desde el versículo 3 hasta el 5. Por favor, leámoslo juntos. De algo pueden estar seguros, y le está hablando a las personas que lo están difamando. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. David estaba seguro de que Dios escucha a los justos, de que el Señor inclina su oído a sus oraciones. Dice el versículo 3, el Señor ha separado para sí a los justos. Y mira que después de ese punto y coma dice, el Señor me responderá cuando lo llame. Hermanos, David podía estar seguro de que tendría la respuesta de Dios porque él era un justo. Porque él era un justo. Ahora sabemos que en la época de David el Señor Jesucristo aún no había venido a morir, pero él tenía la fe salvadora. Él confiaba y esperaba en el Mesías, en el Redentor. Y si bien era un evento futuro para ellos, también por creer en que Él vendría también había salvación, como lo sucede hoy para nosotros, que es un evento del pasado. David decía, el Señor ha separado para sí a los justos. Hermanos, aquí hay que hacer una claridad. Dios no va a defender a los injustos. Dios no va a defender, no va a escuchar a aquellos que están empecinados en la maldad. Pero sí va a escuchar, sí va a defender a aquellos que son justos, que han puesto su fe en el Señor, aquellos que actúan conforme a esa fe. Es más, está tan seguro que Él dice, de algo pueden estar seguros. Es como si quisiera infundir algo de temor en sus adversarios. El Señor ha separado para sí a los justos. Él me responderá cuando lo llame. Tú y yo debemos saber que cuando estamos pasando por un momento así, debemos preguntarnos dos cosas. Primero, ¿soy un justo por la fe? ¿Soy un justo porque he creído en Cristo? ¿Me ha sido cargada a mi favor la justicia de Dios? ¿Estoy reconciliado con Dios? Y número dos, que también es importante, puede que nosotros hayamos puesto nuestra fe en Cristo, pero también eso nos obliga a que actuemos con justicia. Hay algunas personas que, a pesar de ser creyentes, creen que por ser cristianos y actuar con injusticia, Dios los va a defender, lo cual no es verdad. Porque Dios ha separado para sí a los justos. El Señor responderá cuando le llamemos. Entonces hay que hacer esa salvedad. David sabía que él había actuado con justicia y estaba esperando que el Señor lo guardara, lo defendiera. También dice aquí, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Es muy interesante ver cómo a pesar de que estas personas eran sus adversarios, aún David tenía en su corazón la esperanza de que ellos reflexionaran, de que ellos meditaran en sus caminos y pudieran darse cuenta que estaban tomando un bando incorrecto. Es más, apela a una religiosidad vana, porque el versículo 5 dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. En ese entonces los sacrificios se hacían con animales,
Usted lo sabe por lo que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces Dios había establecido que para tapar el pecado, no borrar ni limpiarlo, era simplemente taparlo hasta en ese momento porque no había venido la obra de Cristo. Pero entonces ellos ofrecían estos animales por su pecado. Pero David les decía, ¿de qué les sirve a ustedes ofrecer esos sacrificios si ustedes no están actuando con un espíritu correcto? Se dan cuenta que aún David en sus tiempos también señalaba una vana espiritualidad. Y bueno, valga la pena para decir, ¿estamos nosotros ofreciendo sacrificios de alabanza al Señor con un espíritu correcto? ¿Estamos adorando al Señor con un espíritu correcto? ¿Estamos actuando en justicia, en rectitud? Pero venimos a la iglesia a levantar las manos y a decir que nuestro Dios es santo, pero en la semana estamos actuando en injusticia. Es una pregunta que es importante que nos hagamos. David reprochó esa falsa religiosidad, esa falsa espiritualidad. Y entonces, mira lo que sucede en el versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Y aquí viene una respuesta maravillosa. Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado alegría, más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Hermanos, tenemos que reflexionar en algo. Y es que, ¿quiénes pueden esperar en realidad tiempos mejores? Los que han confiado en el Señor. ¿A quiénes les sonríe el Señor? Aquellos que han confiado en la obra salvadora del Señor. A ellos les sonríe. A aquellos que han puesto su fe en Él para perdón de pecados y vida eterna. Por eso el versículo 6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Hermanos, no hay nada mejor en la vida que estar en paz con Dios y saber que Él nos sonríe, saber que Él nos ama, saber que hace un tiempo atrás éramos enemigos, estábamos separados de Dios, lejos de sus promesas, pero ahora por la fe en Cristo hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos hijos de Dios. Y por eso Él dice, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Hermanos, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, antes de buscar culpables, primero meditemos, ¿estamos actuando en justicia? ¿Necesitas tú la defensa del Señor? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Ya has abrazado la fe en Jesucristo? Porque entonces es vano que tú esperes una vindicación de Dios si aún no te has reconciliado con Él. El verso 6, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Qué bendición es poder contar con la sonrisa del Señor, su sonrisa de gracia, su sonrisa de aceptación, su sonrisa de adopción. Por eso, mire los efectos de esa reconciliación, de estar en esa justicia de Dios. Los versos 7 y 8 nos señalan varias cosas. Lo primero, Él dice que ha recibido alegría. Alegría. El escritor a los Hebreos dice que qué dicha para aquellos que han sido perdonados sus pecados y cuyas transgresiones han sido borradas, dice el libro de Hebreos. Por eso tenemos alegría, qué dicha, qué dicha. Hermanos, qué bendición uno poder estar reconciliado con Dios, dejar de caminar en la vida como personas que no tenemos un propósito con Dios. Qué dicha poder caminar con Él y abrazar sus planes, abrazar su propósito para cada uno de nosotros. Es más, dice que es tal la alegría que es mayor que los que tienen abundancia de grano y de vino nuevo, dice Él. Es decir, es como algunos dicen, qué alegría que yo tenga mucho dinero, qué alegría que yo tenga esto, qué alegría que yo tenga lo otro.
Pero David dice que cuando el rostro de Dios nos sonríe, eso nos debe causar más alegría que tener mucho dinero y muchas cosas. Porque el Salmo 23 dice que si tenemos al Señor, que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero además menciona algo bellísimo. En el versículo 8, Él dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Hermanos, en medio de unas temporadas de turbulencia, en medio de problemas, la única almohada que traía paz y un dormir delicioso y restaurador era saber que Dios le había sonreído. Saber que Dios le había sonreído. Por eso, hermanos, yo quiero que reflexionemos en algo para ir cerrando esta corta reflexión. Hermanos, solo en Jesús tú y yo vamos a encontrar un verdadero descanso. Solo en Él, solo en Él. Y sí, a veces tenemos problemas, no sé cómo te habrá ido hoy, no sé qué retos tendremos mañana, pero lo que sí te puedo decir es que en Dios tenemos descanso. En Dios tenemos descanso. Número 2, recuerda, solo aquellos que han abrazado a Jesús para salvación son aquellos a quien Dios les va a mostrar su sonrisa, su rostro benevolente. Necesitamos entender eso para entender la importancia de que vengan esos tiempos mejores para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la única forma de que veamos el rostro benevolente de Dios es por medio de Jesús. ¿Ya te reconciliaste con Él? ¿Ya abrazaste la fe salvadora? ¿Puedes creer en esta noche que Jesús murió en la cruz por tus pecados para que recibas perdón de Dios y Él te sonría? ¿Puedes creerlo? Pero si tú ya eres creyente, muchos podrán burlarse de tu Dios y de tu relación con Él. Pero sabes, no pueden quitarte el gozo y la confianza que Él te ha dado porque Él es tu confianza, porque Él es tu ayuda. Si tú has creído en Él como Señor y Salvador y estás actuando en justicia, en rectitud, puedes decir lo mismo que dijo David en estos versos. De algo pueden estar seguros, el Señor ha separado para sí a los justos, el Señor me responderá cuando lo llame. Puedes decir con toda confianza esto. El Señor me responderá cuando lo llame. El Señor ha escogido para sí a los justos. El Señor será tu ayuda, tu confianza, tu libertador, tu escudo. El Señor será quien te defienda. Recuerda esto en esta noche. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale a otros porque tú confías. Cuéntale a otros porque puedes sonreír. Cuéntale a otros porque puedes dormir tranquilo. Cuéntales. Porque esta es la recompensa de los justos, hermanos. Así que en esta noche quiero invitarte para que inclines tu rostro y oremos. Señor, te damos muchas gracias. Hoy hemos reflexionado en este capítulo 4 de Salmos, Señor. Y queremos darte gracias porque a través de estos versos entendemos cómo es de importante que en medio de los conflictos, lo primero que nosotros analicemos sea nuestra relación contigo. Y hoy queremos meditar en ello, Señor. Puede que algunos hoy estén en paz, otros estén en algunos conflictos, y sea la oportunidad para que reflexionemos cómo estamos contigo. Porque tu palabra dice que tú has escogido para ti a los justos. Señor, que tú les vas a responder cuando te llamen. Y por eso hoy, Señor, queremos reflexionar primeramente cómo estamos contigo. Señor, ante todo, queremos pedirte perdón. Si en algo te hemos fallado, te pedimos que nos limpies de todo pecado, Señor, con la sangre de Jesús. Y Señor, queremos rogarte que nos ayudes también a caminar en integridad. La integridad es un seguro para el creyente. Ayúdanos a andar en integridad. Por eso, Señor, David podía decir que él podía dormir tranquilo. Por eso David podía decir que tú le sonreías. Señor,
porque tú eres el que muestras tiempos mejores. Tal vez estamos hoy en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de aflicción, pues Dios dice que vendrán tiempos mejores, porque Él nos sonreirá. Él nos sonreirá, hermano, créale al Señor. Si usted ha creído en Jesús y camina en integridad, la palabra dice que Él le va a mostrar tiempos mejores. Tal vez usted mañana, en una semana, en un mes, usted se va a reír de estos días. Usted se va a acordar y le va a dar gracias a Dios porque Él no lo dejó solo en la tormenta, no lo dejó solo en ese momento. Señor, gracias, porque tú, Señor, nos llamas a esperar de ti tiempos mejores. Pero también, Señor, aceptamos, Señor, ese llamado de atención que David hace a sus adversarios. Que no pequemos al dejar que el enojo nos controle. No pequemos. Tu palabra dice, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Ayúdanos, Señor, a tener control y a no pecar cuando nos enojamos. Pero también, Señor, te pedimos hoy que nos ayudes a venir a la iglesia, que nos ayudes a ofrecerte alabanza con un espíritu correcto, Señor. No solamente te adoremos con nuestros labios, sino con nuestros corazones, con una vida que camina en integridad, Señor. Bendito Dios, que levantemos manos santas sin ira ni contienda, Señor. Bendito Dios, queremos reflexionar también en cómo te estamos adorando. Pero Dios, gracias. Hoy te pido, Señor, que le des a todos mis hermanos una noche en paz, que puedan dormir confiados, que puedan dormir tranquilos, porque tú nos mostrarás tiempos mejores. Señor, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos, mil gracias a todos por conectarse en esta breve reflexión. Y recuerden que aquellos que han puesto su fe en Jesús, por más que pasen por tormentas y caminemos en integridad, el Señor dice que vendrán tiempos mejores. Vienen tiempos mejores, hermanos. Tal vez hoy simplemente tú has derramado lágrimas, has pasado malas noches, pero recuerda que Dios valora tu integridad y tu fe en el Señor Jesús. Por eso, no lo digo yo, lo dice el Salmo en el versículo 6. El Señor nos mostrará tiempos mejores. Su rostro te va a sonreír, su rostro te va a sonreír. Iglesia, deseo de todo corazón que pases una buena noche y confiando en Dios, nos vemos este domingo a las 9 de la mañana. El Señor los bendiga y que pasen una excelente noche. Bendiciones.